para que ahora le toque a la gente y no a los mismos de siempre. ¿Qué tal, amigas y amigos, vecinas y vecinos? Nos encontramos nuevamente en el programa que hemos denominado ¿Qué dice San Pedro? Hoy nuestro 6º programa. Y tenemos otro gran invitado, un vecino del sector de Boca Sur, un joven escritor. Tuve la posibilidad de conocerlo ya aproximadamente hace un año en una feria del libro, en la cual pudimos conversar, enterarnos de lo que hace, de sus sueños, y hoy nos ha querido acompañar. Un gusto tenerte, Mauricio Flores Figueroa. Un gusto y agradecerte tu presencia aquí. Muchas gracias a ti por la invitación. Fantástico. Hoy tenemos el tema, la importancia de la lectura en la sociedad. Voy a presentar, él es Mauricio Flores Figueroa, nació en Concepción el 7 de julio de 1995. Hijo de padre mueblista y madre costurera. Su creatividad lo impulsó a desarrollar habilidades artísticas en la música, el tarot y la literatura. Se considera un defensor empedernido de la escritura en papel y redactó su primer manuscrito a los 13 años. Estudió psicología en la Universidad de Concepción, donde conoció la revista Circe, en la cual publicó los cuentos La jardinera de niños y Plumas de amor, plumas de libertad. Durante el año 2016 participó en el proyecto urbano Microcuentos, encargado de difundir el talento de escritores emergentes en la 8ª región. Ese mismo año publicó La guardiana marina y Los demolinos, entre otros textos, y el año 2019 ganó el 4º concurso literario Cementerio Metropolitano con la novela El imperio de la luna, que lo tenemos aquí y luego vamos a conversar de él. Bueno, Mauricio, cuéntanos tu historia como vecino, alguna anécdota como sanpedrino. Bueno, siempre he vivido aquí en San Pedro, en realidad en el sector de Boca Sur, cercano, como que, donde dijiste anécdota, me acordé como temas más de infancia quizá, como que me acuerdo estar como siempre viviendo en Boca Sur, nunca siendo de otro lado, como lugares quizás como La Pampa, que en este momento ya no existe, o quizás como poblaciones que se han instalado ahora. En ese momento no existían y para mí era como un gran parque, era como salir con mis amiguitos de ese tiempo, no sé, a recolectar moras, jugar cosas que nos quisiéramos, como perdernos por ahí, claro, como en otros tiempos, como todo eso, anécdotas quizás como de infancia, estar como muy como de jugar, como siendo cabro chico también, como tanto todo eso, como en conexión quizás también como con esa naturaleza que había, como en comparación quizás como todas las casas que estaban como en ese entonces, y quizás como viéndolo en retrospectiva, cómo eso se ha transformado también en otras cosas también, como en las mismas casas, etcétera. Como orientado a eso. Claro, ahí nos puedes comentar, ¿cierto?, de lo que es el pasado, claro. El presente también, de cómo ha evolucionado también el sector de Boca Sur. Sí. Y también tuviste la suerte, la fortuna, ¿no?, de poder criarte, como algunos conversamos, a la antigua, ¿no? Claro, eso sí. de recorrer el barrio, La Pampa, como mencionas. Claro, nacer antes del 2000, por lo menos. Claro, Sí. súper bien. Bueno, coméntanos, ¿cómo comenzaste a escribir? Bueno, en la presentación ya tenías una primera publicación a los 13 años. ¿Cómo comienza Claro. este gusto? Lo de los 13 años no es como una publicación como tal, ese manuscrito que aparece en la sinopsis se refiere más bien como a de los primeros momentos que empecé a escribir, o el que quizás se pone como el punto 1, quizás, que es cuando quizás una vez que estaba como medio insomniado, como que no podía dormir, como en esa época, y tenía como una historia que había creado como medio en mi infancia, como con juguetitos, con cosas que tenía en ese entonces, pero claro, en esta noche de insomnio que no podía dormir, como que se me ocurrió la idea de transcribirlo, como lo que se me viniera en el momento, entonces agarré un cuaderno en esa noche y escribí como su resto, pues entonces ahí como que quedó algo más o menos terminado, y claro, pues, entrada esa primera experiencia, como que uno se va dando cuenta, quizás como que me llama la atención, me gusta quizás como concretar esto como en una historia, como estas cosas que están como muchas veces en la imaginación, pero que se transformen de una forma precisa en algo, y que quizás después se pueda compartir y todo eso. Como que claro, eso es como un inicio, como que también recordaba como tipo 7, 8 años que me enseñaron como un ejercicio de dibujar 15 puntos en una hoja de papel y unirlos, como de forma muy aleatoria. La cosa es que eso crea como una figura que uno le puede hacer adornitos, cosas así. Esos puntos aleatorios en general se convertían como en animales, en cosas así, en mi imaginación.
Y claro, esos personajes también fueron teniendo historia en su momento. Como que si bien ese es como el punto 1, el de los 13 años, quizás el punto 0, por llamarlo de otra forma, sería quizás como este Mauri de primero, segundo básico que unía estos puntos y se imagina, oh, esta forma como que tiene forma de conejito, hagámosle el conejito y claro, y después como que salía esta misma historia que tenía como un parrafito chiquitito, no era una historia realmente, pero claro, aparecía quizás como ahí un impulso previo que después quizás se concretó, claro, a estos 13 años y bueno, a medida que han pasado los años también, a través de otras publicaciones, revistas, cosas, y bueno, también el Imperio. Bueno, el momento de escribir también iba de la mano con la lectura, porque bueno, normalmente uno conversa de pronto con los más niños, siempre quieren jugar, correr, tal vez un videojuego, o jugar al fútbol, pero desde pequeño, por ejemplo, ¿tu interés estaba con la lectura o eso se fue desarrollando más bien con el tiempo? Fue algo igual que se fue desarrollando con el tiempo, no me recuerdo siendo de 7 o 8 años tan como tema de lectura. Igual cuando chico me iba bien, de hecho mi primera profesora como que tuve clases como primero y segundo básico me regaló un papelucho y el marciano como a color, que existe hasta el día de hoy, muy roñoso, pero existe a día de hoy. Y claro, por eso quizás lo leí en algún momento, pero claro, tipo quinto básico, donde ya se pone como el plan lector un poco más serio, en temas quizás como leer un poco como Hernán del Solar, como estos autores chilenos que se orientaban como más a este tema como de fantasía, como de infancia, y claro, como leyendo ese tipo de cosas como La Porota, El Micro Desconocido, cosas así, claro, se fue cultivando como este gusto también como por conocer un poco más de las historias, y después ya se iba metiendo uno en libros también más cototo, quizás con más páginas, pero claro, es algo como que se fue desarrollando. También en mi casa habían unos cuantos libros, entonces también eso iba aumentando como la curiosidad, pues. Después ya con el tiempo uno se desliga también del plan lector y elige ya sus propias lecturas, pues. Hasta el día de hoy, pero claro, por supuesto, se va generando. Mauricio, comentabas de una profesora. ¿Dónde te educaste? Yo estudié en la Mixta, un colegio que queda como un par de cuadras de mi casa, y también en Boca Sur. Perfecto. En el liceo también estuve en los Andes, todo como muy en el sector, sí. Fantástico. Mauricio, ¿piensas que la lectura es importante en el desarrollo de nuestra sociedad? Es una pregunta muy amplia, pero también creo que tiene como una respuesta muy amplia, pero claramente sí, como que el tema de, bueno, comunicarse en general tiene un rol como muy importante en la sociedad, y también las historias como función de entenderse a uno mismo como persona también como tiene mucho de eso. De hecho, bueno, yo soy psicólogo y la terapia narrativa tiene mucho de eso, como parte de que las personas puedan darle un nuevo sentido a su vida o quizás salir de los problemas o reentender ciertas cosas, permite también que haya un trasfondo de poder escucharse a uno mismo y entender que hay distintas formas de narrar una historia. Entonces, por ejemplo, este tipo de terapia que se aplica tiende a abarcar un poco de eso, como los recuerdos, por ejemplo, cómo contar la historia de una forma distinta, en que haya menos culpa, donde haya quizás como más cariño, más aceptación, o dependiendo como distintos motivos de consulta, pero en general, claro, la lectura ayuda a eso, como a encontrarse, a identificarse quizás con ciertos personajes, a no identificarse también, o también a sentir un montón de emociones también. No es necesario que la lectura tenga una importancia como tal en la sociedad, también puede haber literatura de todo tipo que puede ser simplemente entretenerse, leer fantasía, leer cosas que no existen en la realidad, puede tener un montón de funciones, y creo que, claro, es fundamental en la sociedad porque en el fondo como que la lectura, la historia y toda esta carga que está como en cargo de la comunicación es lo que nos formó en primer lugar como seres, por decirlo así, civilizados. Entonces, claro que así es. Cada una a su manera aporta. A mí me parecer, y bueno, bajo la experiencia que he tenido, quienes tienen el hábito de leer, por supuesto que tienen mayor conocimiento, y ese conocimiento también ayuda en ciertas ocasiones a tomar mejores decisiones o bueno, a generar también opiniones en distintos ámbitos, y evidentemente es sumamente importante. Siempre se comenta si el chileno en general somos buenos o malos lectores. Incluso de pronto aparecen ciertos estudios que hacen un promedio de que cuántos libros se leen en Chile, etcétera. En lo personal tengo una opinión, creo que día a día nosotros los chilenos leemos más, pero tal vez no, a lo mejor algún texto de relevancia o de importancia, o alguna literatura, algún tipo de ensayo, el periódico, pero sí estamos prácticamente pegados al WhatsApp. Por lo tanto, la cantidad de caracteres que leemos al día es infinitamente mayor a lo que leíamos digamos, tiempos anteriores. Pero claro, está enfocado en otro ámbito y bueno, de la mano con la tecnología. Mauricio, ¿cuáles son tus principales motivaciones para escribir? Para escribir, bueno,
va pasando por momentos en realidad. Creo que como uno quizás como escritor va teniendo como unos ciertos temas puntuales y después eso se va extrapolando como a otros más grandes, como que por ejemplo el tema de la naturaleza es como un tema quizás como importante para mí, como que en mis textos muchas veces trato de dar como relevancia a las cosas que están como por ejemplo en el ambiente, quizás como temas de animales, de vegetación, de honguitos, como temas como de naturaleza que están como asociados al territorio. Por ejemplo, también está el tema, ya que estudié psicología, quizás el tema como de la mente humana, de los conceptos, como de la conciencia, de cómo esta conciencia también se va formando y desarrollando. Hay distintas como cosas que van saliendo. Por ejemplo, el Imperio también tiene como una estética bastante medieval, como que también me ha llamado harto la atención, por ejemplo, de las primeras lecturas que tenía en su momento, leyendo, no sé, temas como las Crónicas de Narnia, cosas así que, claro, van nutriendo como distintos temas con distintas estéticas. Quizá el tema de la muerte también es un tema como que se abonda, o como los fines, los cierres, o cosas que pueden como entrar dentro de esa categoría también. El tema como también como la exploración quizás como de lo femenino, como la contraposición también de lo masculino. Bueno, hay un montón de cosas que se van entrando como en distintas etapas según también lo que uno vaya leyendo. Entonces, claro, definirme quizás como los temas que escribo actualmente o que escribo en el pasado, quizás es una pregunta muy amplia porque en realidad tiene muchas respuestas, quizás depende mucho de la época en que me agarre como en la trayectoria o los temas que quizás me estén interesando en ese momento. Como que siempre la escritura es como una búsqueda constante quizás de ciertas cosas y por lo mismo también es natural que esos temas vayan cambiando quizás. Quizás actualmente son estos, quizás en el futuro sean más, pero por ahora quizás esos son como los que van bordeando el camino hasta ahora. Claramente. ¿Piensas que existe la oportunidad y el incentivo para desarrollar la escritura a nivel comunal? Me imagino que cada vez más, como que últimamente he notado que hay más como temas como en las bibliotecas que se está usando ahora mismo, como el tema de la biblioteca de San Pedro, que hace poco estuvo de aniversario, como el utilizar quizás espacios como el tema de la Laguna Grande, por ejemplo, en donde se han realizado varias ferias medievales, por ejemplo, en las que yo he participado. Como que claro, son instancias que quizás se han visto más post pandemia. No sé si es una percepción personal, pero quizás el hecho de estar tan encerrado nos obligó quizás como a hacer cosas más afuera o tener como que contactar. No sabría decir si algo real o personal, pero como que me ha dado esa impresión de que quizás ahora se ha activado como un poco más ese tema en la comuna. Como que el Imperio, por ejemplo, es del 2019, pero así como darlo a conocer como tal, quizás han sido como el último año, los últimos 2 años, por ejemplo, como a nivel comunal. Entonces esperemos que siga así, obviamente, que se sigan abriendo los espacios y que, claro, pues la gente se anima a escribir y que se anima a mostrar también lo que escribe, que eso ya es otro proceso interno, nada que ver, pero claro, creo que están como cada vez como esos espacios también. Aparte que las redes como que fomentan eso un poco más, como que no es necesario que ese espacio sea físico, ya no es necesario que ocurra en San Pedro de la Paz como tal, sino en una virtualidad de San Pedro que también propicia estos nuevos ambientes. Y que quizás se liga un poco con lo de la pandemia, que empezamos a ver que las conexiones tienen más importancia quizás que las que le damos habitualmente, quizás como perdido en TikTok e Instagram, sino como de conexiones más reales que quizás en ese momento fueron más necesarias y que quizás fueron perdurando un poco aquí. Quizás un pensamiento no muy articulado, pero me da esa impresión. Interesante análisis. Bueno, hemos mencionado durante esta conversación El Imperio de la Luna. Este libro, digamos, escrito por Mauricio, que tuvo el primer lugar, novela, en el 4º concurso literario Cementerio Metropolitano del año 2019. Bueno, para quienes nos están observando, quienes se interesen por tenerlo, por leerlo, se pueden conectar tanto con Mauricio o con quien les habla internamente para generar la gestión y la conexión para que usted lo pueda tener en casa. Coméntanos, querido Mauricio, ¿qué significa para ti el Imperio de la Luna? El Imperio es mi primogénito, si lo pudiéramos decir de una forma tal. Como que si bien había escrito como en otras como revistas, cositas por ahí, participé en el proyecto como de microcuentos el 2016, en el que estaban como en los respaldos de las micros, los cuentos. Como que había aparecido en ciertas cosas, pero siempre como bajo un seudónimo, por ejemplo, como en cosas muy específicas. No había un libro como tal, de Mauricio Flores Figueroa, como tal. Y claro, llega el 2019... con este concurso en donde el premio consistía en eso, como que le hicieran la portada, lo diagramaran, hicieran como todo el cuentito y dejaran el Imperio como una novela como se respeta.
Entonces por lo mismo también mandé ese manuscrito que tenía más o menos listo, como que lo amononé obviamente para que cumpliera los requisitos del concurso, y ya que obtuve el primer lugar, como que ya el resto fue historia. Pues se encargaron de todo eso, estuve con la editora, con todo el cuento, y finalmente salió como El Imperio de la Luna. Pues al ser como el primogénito obviamente tiene un rinconcito especial en mi corazón, a pesar de que quizás han habido otros cuentos u otros relatos también más largos. El Imperio viene a ser como, quizás como el que sale como del anonimato a un Fansus, que era una persona que no publicaba, que estaba ahí, y que pasa a ser este cambio de nombre como, claro, Mauricio Flores Figueroa como tal, y yo como siendo como quizás como reconocido como esa letra, como que viene ese cambio. Como que ahí también me hice el Instagram de Mauricio.escritor como tal. Entonces fueron como varias cosas que fueron cambiando como en mi ser. Y por lo mismo también lo siento un poco como ese primer hijo que vino como a generar como este gran cambio, tomarse un poco más en serio este tema como de las letras, hacer redes, publicar como otras cositas, entusiasmarse por abarcar como un poco más. Como que en ese sentido es muy especial para mí el Imperio. Interesantísimo. ¿Cuál es tu Instagram para quienes nos observan, te puedan seguir y conocer de tu trabajo? Mi Instagram es mauricio.escritor. También me pueden encontrar en Calimbas Bio Bio como músico, pero Mauricio.escritor es como lo principal mío. Comentas que es tu primogénito, y como buen primogénito, desde tu corazón, si tuvieses que darle un nombre y un apellido desde tu corazón, ¿qué es lo que significa? ¿En qué sentido? ¿Un apellido como más breve? Como... Claro, una especie de resumen desde el corazón. Como una especie de sinopsis, dice. Puede ser. Bueno, el Imperio trata de una mujer que despierta una noche en este imperio sin tener acceso a ninguno de sus recuerdos, como ni por cómo se llama, ni por qué está ahí, nada. Y como que recién a medida que va pasando las primeras páginas, ella cacha que pertenece al Imperio del Sol por ser una humana, y que también fue la Luna quien le arrebató sus recuerdos. Entonces la novela por lo mismo va en esos dos sentidos. Es una novela que tiene como este camino del héroe de una forma literal, ya que ella se encamina como a este Imperio del Sol a encontrar su hogar, pero también hay un camino más metafórico, como intrapsíquico, esa parte que te comentaba un poco como de la mente, de cómo explorar como lo que pasa con la mente de nuestra protagonista a medida que va cruzando este camino, cómo va recuperando estos recuerdos que la Luna le arrebató. Por lo mismo la novela es como bastante onírica, como simbólica, como que apela como a esos arquetipos muchas veces que están asociados como a la luna, al sol, quizás cómo uno entrega luz, cómo entrega claridad, y cómo quizás la luna, y en el Imperio de la Luna como concepto como tal, puede entregar simplemente capas de realidad, en donde entre comillas todos los gatos son negros, como que dependiendo quizás del carisma en que uno le dé, va finalmente encontrándole los sentidos como a este objeto como tal. Entonces trato de explorar un poco esa cosa como desde distintas perspectivas, como a partir de este imperio que está oscuro, a través de esta protagonista. Entonces es un viaje cortito, con esta estética medieval que te decía antes, pero con este trasfondo más psicológico, que es como al final el principal de la novela. Bueno, uno al leer en un inicio, de alguna manera se hace cuestionar, digamos, la vida o la muerte, en las primeras, sobre todo, digamos, en las primeras páginas, y de pronto, al estar leyendo, uno mira al cielo y comienza ese cuestionamiento de la vida, de la muerte, de esa sensación de qué será cuando uno pasa, digamos, que vamos a pasar en algún minuto, nos vamos a acercar, y claro, bueno, recomendado para todas las personas que nos están observando. Bueno, Mauricio, nosotros en el programa tenemos un juego que es el famoso ping pong. Hacemos preguntas cortas con respuestas cortas. Un hobby. Tocar kalimba. Kalimba. Para que las personas que nos están observando y no conocen qué es lo que es la kalimba, coméntanos en breve. Es un instrumento de percusión afinada, por decirlo así. Son teclas que tienen notas metálicas. Es un instrumento de origen africano y que tiene estos sonidos como bastante como tipo cajita de música, como que donde un sonido metalizado tiene como harto ese sonido como el metalófono, xilófono, entonces como una cosita chiquitita pero bastante relajante, como un sonido bastante tranquilo. Entonces me gusta con esto sacar melodías, canciones que me tengan. Y para quienes quieran, pueden adquirirlo a través de la página. Sí, por Calimbas Bio Bio también, sí. Perfecto. ¿Banda o cantante favorito? Banda. Es difícil como amante de la música, creo. Por ahora creo que diría Los Jaivas, como que es una cosa bastante chilena, bastante como ambiciosa en su modo de ver la música también, algo que me gusta. Maravilloso. ¿Comida favorita?
Comida favorita. La pizza, creo. Es una cosa que... La pizza, maravilloso. ¿Lugar preferido de San Pedro de la Paz? El humedal Los Patros puede ser. El mar. El humedal Bayona también. Que vi una becasina hace relativamente poco, así que... Sí, creo que esos tres. ¿Algún sueño por cumplir? ¿Algún sueño por cumplir? Tengo una novela eterna que escribí como desde los 13, que fue cuando empecé a escribir esa misma historia que te decía, como desde los 13 hasta los 23. ¿La del realismo mágico? No tanto así, es como una fantasía medieval, como muy tipo Juego de Tronos, que tiene como más de 500 páginas, como con una letra muy pequeña, pero que claro, un proyecto muy quizá inabarcable por ahora, y quizás sería un sueño, quizás que eso viera la luz algún día, porque tuviera como el filtro de Maury Approved y sacarlo a la luz. Por ahora no cumple eso, pero sería un sueño quizás a futuro. Bueno, Mauricio, en lo personal quiero comentar que me siento muy contento y orgulloso de que en San Pedro de la Paz tengamos talentos que se atrevan a escribir, como es en tu caso. Creo que enaltece, digamos, la capacidad también de nuestros jóvenes, y que, bueno, las oportunidades y los espacios hay que buscarlos. Entonces, felicitarte también por atreverte. Y a propósito, coméntanos, ¿cuáles son tus proyectos actuales en el mediano plazo? Bueno, por ahora, como en cuanto a lo literario, estoy, bueno, tomando una historia como... Bueno, en base como a la anécdota que te contaba del insomnio y de esta historia que se creó medio a los 13 años, esto fue agarrando mucho vuelo. Entonces, entre los 13 a los 23 fue una novela que me acompañó como por toda la enseñanza media, por la universidad también, de hecho, en redactar un manuscrito muy eterno que a esta altura ya no tiene mucho sentido. Sin embargo, hay algunos personajes que sí tienen más sentido, más coherencia, y que tienen también su propia historia más allá de esta novela eterna. Entonces tomé a uno de estos, y en este momento, como proyecto literario, estoy como dándole vida a este personaje. Si bien en esta historia aparece como ya cincuentón, estoy ya imaginándomelo tipo como infancia, adolescencia, adultez, como formar este personaje para cuando, claro, si esta novela llegase a publicarse alguna vez, que quizás las personas entiendan quizás cuál es el trasfondo de este personaje, cómo la historia quizás que tuvo lo llevó a ser de esta forma como tan específica como aparece en la novela. Actualmente estoy como redactando la infancia de este personaje en un contexto como de fantasía, también un poco con aire chileno, pero no tanto como de forma tan literal como quizás como se aprecia a día de hoy. Como que en cuanto a eso, es como mi proyecto como literario. En cuanto como a temas musicales, como comentaba, junto con mi hermano, que es quien como realiza las calimbas, tenemos como un emprendimiento de Calimbas Bio Bio. Yo toco las canciones en su Instagram, básicamente. Mi trabajo, si bien antes consistía en ayudarlo en hacer calimbas, hoy en día más que nada ver el tema como de las canciones, saber qué canciones vamos a tocar, arreglarlas como para la calimba, para que suene bien, coherente, y después, claro, viene como el tema de la grabación, él me graba y yo toco, y los intentos que sean necesarios para que quede como una buena grabación. Aunque la música y la literatura por ahora me tienen bastante inmerso, quizá en comparación a otras facetas de mí. Me alegro entonces, con hartas actividades, proyectos. Además, te siento con mucha energía junto a tu hermano, maravilloso. A mí me encantaría, y sería buenísimo que el día de mañana, por ejemplo, nuestros estudiantes, nuestra querida comuna, conocieran tu talento y cómo te has ido desarrollando. Yo creo que es un tremendo ejemplo para nuestras niñas, niños y jóvenes, de que cuando alguien se propone algo, por muy lejano de pronto que lo podamos ver, es posible, pero para eso hay que construirlo, hay que trabajar, hay que creerse el cuento y dedicarnos. Todo es posible. Bueno, ya estamos finalizando esta hermosa conversación. Creo que ha sido muy nutritiva, y estoy seguro que quienes nos están observando también las han disfrutado. Y bueno, para terminar, te dejo las cámaras de San Pedro Conecta para que nos compartas un mensaje a la comunidad, a los jóvenes, a nuestros adultos mayores en general. Ahí está. Quizás en línea con lo que comentábamos un poco con el tema de cómo se lee en Chile o cómo quizás se lee en la región, quizás hacer la invitación de quizás buscar alguna persona quizás que lea, o alguien que cache más del libro, que le guste más el tema, pedirle una recomendación y quizás concretar la idea
que quizás muchos tienen como a principios de año, 1 de enero, me voy a prometer que este año voy a leer más, qué sé yo. Y prometerse finalmente como concretar eso, pedir ese libro, pedir esa recomendación, o quitarse ese bichito de ese libro quizás que uno se estaba comprando y finalmente adquirirlo y darle quizás como esta oportunidad al hobby que finalmente, como bien veníamos conversando, como que va en ascenso y no hay para qué echarlo en menos si al final es una cosa bastante entretenida. Fantástico, agradezco tu tiempo y bueno, felices de poder haber compartido este programa. Comentar a propósito de lo que conversábamos, existe un club de adulto mayor de lectura y bueno, comentaba una persona que participa que durante toda su vida no se había dado cuenta que amaba la lectura y lo vino a conocer ahora. A mí me impactó en lo personal y qué maravilloso sí el hecho de poder enfrentarse, darse cuenta, porque muchas veces no sabemos lo que nos gusta hasta que lo conocemos. Así es que uno creerá a lo mejor que la lectura está al alcance, pero fíjate que no, de pronto no es tan así. Bueno, ya estamos terminando. Quiero agradecer profundamente a todas las personas que observan, opinan, comparten nuestro querido programa que hemos definido, ¿no? ¿Qué dice San Pedro? Nos vemos el próximo domingo con otro gran invitado a las 20 horas, como siempre, a través de las pantallas de San Pedro Conecta. Buenas noches y que sea un excelente inicio de semana. Para que ahora le toque a la gente y no a los mismos de siempre.